Yo no me arrepiento de nada. Creo que en la vida uno tiene que hacer las cosas porque cree que las tiene que hacer. Yo estudié periodismo con la idea de dedicarme a ser corresponsal de zonas de conflicto referidas al mundo islámico. Yo creo que ninguno éramos conscientes del alcance que tenía su profesión, hasta el secuestro. Entré ilegalmente en Siria a través de un agujero en una verja, paramos la furgoneta y dije, esto no es un viaje como los demás. En cuanto llegué al campamento de los yihadistas, me di cuenta de que mi suerte ya estaba echada. Eso fue un error de evaluación y nos costó lo que nos costó, ¿no? Hace muy poquito he tenido la ocasión de ver un documental que me ha gustado, me ha impactado y sobre todo que quiero recomendaros. Porque muchas veces cuando se habla de cosas, de vivencias difíciles, como puede ser el caso que nos va a ocupar hoy, que es ni más ni menos que un secuestro por parte del Daesh de un compañero, de un periodista, pues es fácil caer en excesos, en el sentimentalismo, en la histeria a veces, en el sensacionalismo, y es tremendamente difícil contar las cosas bien, contar las cosas como fueron, sin poner ni quitar nada, y dejar que los hechos y los testimonios hablen por sí mismos. Ese documental se llama Regreso a Raqqa y bueno, es la crónica de un secuestro y de todo lo que hubo a su alrededor. Y hoy tengo el privilegio, él se sonrojaba antes cuando se lo decía a micrófono cerrado, y tengo el privilegio de contar con un gran periodista en Días Extraños, Marc Marginedas, que es el protagonista, o uno de los protagonistas, al menos el que presta sus ojos, los ojos de su experiencia de esta historia. Marc, bienvenido a Días Extraños. Muchas gracias por invitarme, encantado de estar aquí con vosotros. Pues mira, Marc, yo te lo decía a micrófono cerrado, he conocido a compañeros tuyos, a corresponsales de guerra, a gente que se ha ido a informar a zonas de conflicto. Alguno de ellos me ha honrado con su amistad. Y claro, esta profesión, en el fondo son muchas profesiones diferentes. Una persona que informa sobre sucesos, pues en el fondo no tiene nada que ver con alguien que hace información económica, con alguien que hace información deportiva, con alguien que hace información política, etcétera, etcétera. Cada especialidad tiene sus características propias y sus propios códigos, y estricto sensu podríamos decir que sí, que son profesiones diferentes. Y para mí siempre ha sido un misterio, y mira que en Días Extraños pues hablamos de misterios a menudo, para mí siempre ha sido un misterio cómo algunos de nosotros, algunos de vosotros, decidís dedicaros precisamente a esto que yo considero lo más difícil, lo que supone poner en riesgo vuestra integridad física, vuestra integridad emocional, no solamente porque te pueda suceder algo como lo que te sucedió a ti, simplemente estar allí, contemplar según qué cosas, ser testigo de según qué cosas puede comprometer los sentimientos y el equilibrio emocional de cualquiera. Claro, el gran misterio es ¿por qué? ¿Qué os lleva a dedicaros a esta rama del periodismo? Bueno, no sé en el caso de los demás. Bueno, yo primero tampoco me defino yo como como un corresponsal de guerra, ¿no? O sea, a ver, evidentemente yo no me veo trabajando en París o en Londres, con todo el respeto que tiene para mí el periodismo, digamos, nueva para mí. Y a mí lo que me interesan son fundamentalmente dos zonas del mundo, que son la ex Unión Soviética y el mundo árabe. El mundo árabe ya desde pequeño, cuando vi por primera vez el libro de texto, yo era en catalán, que solo había visto iglesias góticas y románicas, y vi el libro de Historia de España, vi en el capítulo dedicado a los musulmanes en España, vi la mezquita de Córdoba. Y dije, bueno, esto me parece fascinante, ¿no? Me parece una cultura que en aquella época, ¿recuerdas? No viajamos tanto como ahora los jóvenes, entonces me pareció, pues es un mundo por descubrir, ¿no? Y entonces, bueno, y luego el mundo árabe, digamos que la Unión Soviética me vino después, fue algo más forzado cuando me echaron del norte de África, de Argelia, cubría la guerra civil argelina, y al cabo de 3 años, pues bueno, pues no me renovaron el visado, y porque, bueno, nos gusta la cobertura que realizaba, ¿no? A mí, entonces yo lo que me interesa en esas dos zonas, lo que pasa es que en esas dos zonas lo que hay es guerras. Entonces, pues me ha tenido que aprender a, digamos, a moverme por
o sea, aprender a tratar con una persona que ha sido expuesta a violencia extrema, cómo acercarte a él, no te puedes acercar como si fuera un político, como una fuente normal, hay una serie de técnicas, una serie de pasos que tienes que hacer para lograr su complicidad, ¿no? Y que él te hable, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que más le interesa a una persona que acaba de sobrevivir a una explosión, por ejemplo, es hablar, ¿no? Es hablar contigo. Entonces, pues bueno, hay una serie de cosas que tú vas aprendiendo ahora ya se empiezan a impartir en las universidades, nosotros lo hemos aprendido a base de darnos pues, tortazos y entendiendo y práctica, ¿no? A mí las armas la verdad es que no me gustan nada, de hecho yo no fui ni siquiera hice mi servicio militar, y entonces pues, pero a mí sí que me interesa muchísimo las injusticias, los dramas humanos que se generan en las guerras, las manipulaciones que generan las guerras, ¿no? Y cómo, o sea, y es una parte, digamos, para mí, que en principio eso empezó como una necesidad de escapismo y de salir de una ciudad de Barcelona que me cortaba las alas y que no me aplastaba, pero sí no me limitaba, se ha convertido en una necesidad de explicar las injusticias, desvelar la verdad. O sea, es decir, yo pienso que lo más interesante de ser corresponsal que cubre conflictos es exponer la verdad, exponer algo que un país, un Estado, y es el tuyo o un Estado ajeno, quiere ocultar, ¿no? Y entonces a mí eso es algo que pues me mueve muchísimo, y más incluso no somos un sector de la profesión que estamos especialmente bien pagados. De hecho, yo soy un privilegiado porque tengo un contrato con un periódico, pero hay mucha gente que tiene situaciones laborales muy precarias, pero para nosotros yo creo que la parte del salario, hay una parte del salario que es la satisfacción de explicar la verdad, ¿no? Yo considero que para mí, cuando expliqué las manipulaciones del PP durante la guerra de Irak, me pareció maravilloso. Cuando vi cómo el señor Zapatero hacía, no lo mismo, pero algo parecido en Afganistán, entonces, pues esa es la satisfacción de empoderar a tu audiencia y hacerla un poco menos manipulable, ¿no? Y eso para mí eso es quizás el leitmotiv. El documental se titula Regreso a Raqqa y es básicamente la crónica de tu regreso a un sitio donde pasaste una experiencia terrorífica, una prueba de fuego. Caramba, ¿qué te motivó a regresar a este lugar después de todo lo que pasaste allí? Bueno, o sea, a ver, el documental es una idea que surge un poco nada más salir, ¿no? Lo que pasa es que nada más ser liberado. Lo que pasa es que evidentemente nada más ser liberado, había tantas presiones, tensiones, no os podéis imaginar. Es un secuestro en el cual involucrados muchos países con políticas diferentes respecto a los secuestros, con lo cual había que esperar un tiempo, ¿no? Pero es decir, yo lo que si me lanzaba a ello, hubo muchas presiones empresariales para hacer otro tipo de productos audiovisuales a los cuales me negué, y incluso pues, que abría mi ordenador y me encontraba con ofertas de dinero para ir a según qué programas. Evidentemente eso no lo iba a hacer porque parecía que eso hubiera, digamos, y sobre todo a mí lo que me interesaba mucho era que la figura del Marc secuestrado no se comiera al Marc periodista. O sea, entonces, sí. Por eso hubo que esperar un tiempo, ¿no? Entonces ahora ya sí que, digamos que este documental ya no hay peligro de que el Marc periodista, de que me ha secuestrado se coma el Marc periodista, pero en aquella época sí, porque había tanto interés en ese documental, en esa experiencia por la que habíamos pasado, que bueno, que era, a mí, yo sobre todo, pues recuerdo, pues eso, de entrevista y rechazar entrevistas, incluso pues eso con medios importantes, porque no quería, o sea, quería seguir trabajando y había decidido seguir trabajando en Rusia, ¿no? Entonces, bueno, y Raqqa evidentemente es el lugar más complicado. El secuestro tuvo varias fases. Fuimos a varios sitios. Estuvimos en Alepo, estuvimos en varios sitios, y nos iban moviendo constantemente. Alepo está fuera de mi alcance porque al ser un territorio controlado por el régimen sirio, el régimen sirio probablemente lo primero que haría si fuera allá, pues me arrestaría o me detendría. Entonces pues es algo que no es factible. Pero aparte es que Raqqa es el lugar, digamos, el momento culmen del secuestro, el momento en el cual nosotros
pasamos ya a estar directamente vigilados por esa célula que llamamos los Beatles, ¿no? Y que entonces, pues bueno, y al estar al lado, no era aquello que nos venían a visitar y estábamos bajo el custodio de otros guardianes, sino que ellos venían constantemente, o sea, estaban al lado de nosotros y entonces se dedicaron a jugar, pues eso, pues a tratarnos un poco como podría tratar un psicópata, el psicópata de la película El silencio de los corderos, a sus presas, ¿no? No vamos a entrar en los detalles de lo ocurrido, porque básicamente están muy bien reflejados los detalles en el documental y yo quiero que la gente vea el documental. Me parece un documento lo suficientemente importante, con la suficiente entidad como para ser difundido. Pero sí me gustaría incidir en cosas que a lo mejor no están ampliamente reflejadas en el documental, o yo no las he sabido ver. Y una de ellas es tus sentimientos. Me gustaría saber qué se siente ante una situación así, tan tremenda y tan prolongada. ¿Se siente miedo? ¿Se siente indefensión, impotencia, rabia, odio incluso hacia tus captores? No lo sé. A ver, yo soy una persona religiosa, entonces yo me dediqué a rezar muchísimo. Entonces, yo creo que gracias al rezo, pues digamos que llegué a un estado, una especie de estado de aceptación. Un estado similar al que puede tener un enfermo de cáncer, que piensa que puede llegar a morir. Entonces, a partir del momento en que tú aceptas la situación, en que dices, pues esto es lo que hay, la negatividad desaparece. Entonces, consigues, digamos, llegar incluso hasta ser feliz. Yo creo que incluso en una situación así es posible ser feliz, ¿no? O sea, recuerdo, y hay momentos para dar gracias, ¿no? Para estar agradecido a un ser superior o a quien quieras llamar, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando nos daban más comida, por ejemplo, cuando teníamos una buena conversación con un compañero. Entonces, bueno, eran momentos que sí que bueno, pues que en los cuales pues te podías olvidar de la situación, ¿no? Y otra cosa que yo sí que creo es que el ser humano se autoengaña muchísimo. Entonces, pues, por ejemplo, recuerdo que una de las cosas que nos ayuda muchísimo es pensar o hacer elucubraciones entre nosotros acerca de lo que estaba pasando fuera, ¿no? De cómo se estaban llevando a cabo pues los tratos, las negociaciones, etcétera, todo lo que hubiera podido pasar fuera, ¿no? Y la verdad es que estamos totalmente equivocados, porque todo lo que pensábamos que está pasando fuera, la verdad es que no iba a pasar bajo ningún concepto, ¿no? Pero bueno, eso nos ayudaba a mantenernos un poco pues bueno, entretenidos y bueno. Luego yo pienso que se impone un poco el sentimiento de supervivencia. Yo creo que es muy fuerte. Es algo que entonces tu cuerpo está constantemente en alerta para, sobre todo, y eso me ayuda sobre todo en las fases finales, los momentos finales del secuestro, cuando me separaron del grupo, cuando Jihadi John, al que nosotros llamamos George, Jihadi John, me separó del grupo y me entró una milicia local que me llevaba hasta la frontera. Eso fue ahí, o sea, es decir, ahí se activa un poco, claro, ves la libertad cerca, pero a la vez piensas que, un poco lo que dice Daniel en el secuestro, ¿no? Que, o sea, la idea de la muerte se hace muchísimo más presente, ¿no? Además, tú nunca sabes si te van a liberar, juegan muchísimo con la confusión. Si te van a liberar, te van a ejecutar, ¿no? Recuerdo cuando me separaron, pues el líder Jihadi John, el que aparece en los vídeos a punto de asesinar a mis compañeros, pues se ponía pistola, estaba sentado estábamos en una furgoneta y me había presentado a mi lado y me ponía una pistola. Y yo tenía una manta sobre la cabeza. Entonces, bueno, eso era un poco... y bueno, pues eso hay que luchar un poco contra ti mismo, pero yo pienso que a partir de... uno solo se da cuenta de lo que ha vivido cuando llega y cuando mira para atrás, ¿no? Pero cuando estás allá, el instinto de supervivencia es lo que se impone. Y es algo que te domina. O sea, todo tu ser está concentrado en la idea de sobrevivir y de cómo mejorar tus posibilidades de supervivencia. Durante un montón de tiempo, durante un montón de meses, tuviste un contacto muy estrecho con el Daesh, con los miembros del Daesh, que vistos desde Occidente siempre han sido una cosa incomprensible. O sea, vale, los definimos como el mal por ponerle una etiqueta. Y de hecho, te encuentras con que los más crueles o los más fanáticos o los más psicópatas
es gente que viene de Occidente, es gente que, que son ciudadanos británicos, como los propios Beatles. ¿Llegaste a entender algo de lo que hay detrás o de lo que había en la mente de estas personas? Bueno, yo pienso que la historia de Daesh es una historia que no está para nada contada. Y además, me remito un poco a lo que hablamos antes de la manipulación. Es decir, o sea, hay una versión de Daesh muy ligera y muy superficial, con la cual el Golfo pues, se dedicó a enviar dinero a la oposición siria, y esta se transformó en una monstruosidad. Eso no lo explica para nada todo. Yo me fui a Rusia buscando respuestas para cosas que yo había visto dentro, que me parecían interesantes, y vamos, ya te puedo decir que tal se explica en el documental. El régimen sirio y su aliado no son para nada inocentes en el surgimiento de Daesh. El régimen sirio llegó un momento en el cual se vio muy acorralado y liberó a toda una serie de presos yihadistas que tenían en la cárcel de Sendaya, para que esa oposición, que estaba sin cabeza, que era totalmente anárquica y había creado un vacío de poder, pues tomara el control de esa oposición. Un movimiento similar, exactamente idéntico, sucedió poco después, 2 años después, poco antes de los Juegos Olímpicos de Sochi. Rusia tenía un problema de yihadistas muy importante en el sur de Rusia, y esto se ha demostrado por investigaciones periodísticas. Hay agentes de FSB que fueron a yihadistas que estaban en las listas de búsqueda y captura de los rusos de Rusia, y les dijo: Reviata, chicos, queréis hacer la yihad, pues os vais a Siria y os vais a Siria a hacerla, y quitéis vuestros pasaportes, ¿no? Eso es una forma de exportar el problema, de sacarse el problema encima, y además, pues eso, convertir la oposición al régimen sirio en el mal menor. Es algo que hemos visto ya bastantes veces en el pasado, cuando Rusia ha llevado a cabo, ha protagonizado conflictos, ¿no? Sin más lejos, Chechenia. Entonces, eso evidentemente pues me parece que es muy interesante. El fenómeno de Daesh se tiene que explicar, y yo pienso que la película es especialmente oportuna, porque es que sale en un momento en el cual hay otra guerra, una guerra que se llama una guerra en Ucrania. Y esta guerra, después de llevar yo unos cuantos años llevo trabajando, yo llegué a Rusia en el año 98. He estado 11 años viviendo en Rusia. Es decir, yo creo que sin la guerra de Chechenia, en la cual murió un 10% de la población, 100.000 personas, y que fue llamada por Putin una operación antiterrorista, y en la cual Occidente miró por otro lado y lo consideró un problema interno. Sin la guerra de Siria, en la cual se cometieron verdaderas atrocidades como es el uso de armas químicas contra la población civil, no hubiéramos llegado al punto en el cual el Kremlin se hubiese sentido empoderado, lo suficientemente empoderado como para atacar ya un Estado, que es ya, digamos, lo máximo de lo que puede llegar a hacer en Europa. O sea, es decir, un país, algo que no hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eso es un proceso de empoderamiento, y yo pienso que ahí, desde luego, hay un campo muy importante para investigar y para explicar y para trabajar como periodistas, claro que sí. Hay un momento del documental que a mí me resulta especialmente emocionante, y es cuando te bajas del avión y se te ve, y no solamente se te ve, sino que hay una voz en off que lo explica, que creo que es tu hermana, que todo tu afán era hablar, contar tu experiencia. Ahí te afloró la casta de periodista. Y quería preguntarte, ¿y después de eso, cómo fue adaptarte a la vida después de tantos meses de cautiverio? A ver, no fue complicado, en el sentido en que, evidentemente, una cosa así, digamos que la tienes que procesar bien, ¿no? Yo no creo que tuviera, o sea, es decir, yo sí que he tenido estrés postraumático después de Argelia, que era haber visto, pues, haber llegado a un pueblo donde habían decapitado a decenas de personas a las 8 horas de haberse producido la decapitación. Pues bueno, yo recuerdo esas imágenes, bastante impactantes. Además, era mucho más joven. Y también recuerdo, por ejemplo, momentos muy duros de la guerra de Siria. O sea, es decir, yo nunca, desde la guerra de
Chechenia, incluso ahora en Ucrania, yo no he visto, o sea, las salvajadas que hemos visto en Siria, pues eso, pues Ucrania no deja de ser un país donde hay un ejército y es un ejército contra un ejército, este tipo de atrocidades, no sé, o sea, de luego no en la misma dimensión, ¿no? O sea, lo que ha sucedido en Siria es totalmente comparable a lo que podían hacer los tropas nazis en la Europa Oriental, ¿no? O sea, totalmente. Entonces, a mí o sea, es decir, lo que más me costó, más que el estrés y el trauma que había vivido, es reengancharme a la realidad y sobrellevar un poco todo, que de repente todos los ojos del mundo se pusieron en ti. Porque cuando yo salí, yo fui el primero que salía. ¿Qué quería decir? El primero que salía, a ver, no podía hablar, pero yo llevaba mensajes para todas las familias que habían quedado dentro. Nadie sabía en aquel momento nadie sabía que estábamos juntos todos. Y yo tenía que, de forma discreta, reunirme con los familiares. Y de hecho vinieron los familiares de muchos de mis compañeros a Barcelona. Luego, pues, presiones internacionales. Luego, presiones de que de repente, pues bueno, que todo el mundo quiere hablar contigo y tú no puedes hablar, ¿no? O sea, es decir, entonces, o sea, presiones... Bueno, ha habido presiones, entonces para mí, presiones empresariales de gente superiores tuyos que quieren que hagas un determinado tipo de cosas, de productos audiovisuales y tú dices que no, o que no lo ves claro. Entonces, o sea, para mí eso fue lo más duro. Y entonces, pues bueno, tuve que, evidentemente, me ayudó un terapeuta con el cual estuve durante un año. Yo volví enseguida a trabajar porque para mí era parte de la terapia el volver al trabajo, es decir, o sea, por si me quedaba en casa, el secuestrado se comía al periodista, entonces no sé yo. Entonces por eso me volví enseguida a trabajar, y de hecho, por ejemplo, recuerdo, yo me liberaron en marzo y en junio derribaron el avión Malasio en Ucrania y el periódico que me enviara allá, ¿no? Recuerdo esa cobertura un poco complicada porque recuerdo que un momento en el cual, evidentemente, soldados rusos que están allí, de miembros del FSB probablemente, están allá, evidentemente, sin identificación ni nada, estuvieron a punto de detenernos porque nos habíamos acercado demasiado a la morgue, donde habían traído los cuerpos. Los cuerpos de los pasajeros, esos cuerpos tenían que haber sido enviados no a la zona controlada por los rusos, sino a la zona controlada por los ucranianos. Y entonces ellos no les interesaba, estuvieron a punto de detenernos. Y recuerdo que mi reacción tuvo una cierta sobrereacción, ¿no? Volver a ser detenido y tal. Pero evidentemente no. Y sobre todo, a mí lo que me ayuda mucho es, bueno, pues intentar esclarecer todo el secuestro. No solo los autos materiales, sino quiénes son las fuerzas que están detrás de Daesh y qué es lo que había habido. Eso tú, a partir de ahí tú le das un sentido a seguir trabajando. Pues mira, sobre eso precisamente quería hablar contigo, porque allí había un montón de compañeros, de periodistas. Unos habéis vivido para contarlo, otros no. Otros se quedaron definitivamente allí. Y bueno, quería preguntarte si esa experiencia ha cambiado en algo tu percepción de lo que es el periodismo, de lo que significa en un momento dado dar la vida o al menos arriesgarla para contar una historia. Y no estoy hablando solamente de vosotros y de lo que os pasó. Hay muchísimos países donde el sacrificio de los periodistas es algo que ocurre a diario prácticamente. México, sin ir más lejos. Sí, exactamente. ¿Merece la pena? O sea bueno, merece la pena, evidentemente. La prueba es que, desde luego, los españoles, nosotros tres, nos seguimos dedicando al periodismo. Y Ricardo haciendo coberturas. Ricardo es una persona un periodista es una persona que se mueve muy bien en los conflictos y es capaz de llegar a lugares, es capaz de, por ejemplo, entrar en Bakhmut cuando ya no entra nadie más, ¿no? Entonces, o sea, él me parece, entonces, bueno, nos hemos seguido, Ricardo incluso cubrió Siria cuando, o sea, teniendo desde el lado kurdo, es decir, teniendo al Estado Islámico en el otro lado. O sea, él sabía que si lo volvían a detener,
pues o sea, no voy a tener la misma suerte, ¿no? Entonces, yo pienso que no, que yo creo que a mí en mi caso reforzó el vínculo del periodismo, mi vínculo con el periodismo, me hizo ver cosas que yo había visto dentro, que me empujan ahora a seguir investigando, como hemos hablado ya, por eso me fui a Rusia. Y luego hay otra cosa que sí que me hace, que es, digamos que me ha hecho más prudente a la hora de moverme y a la hora de gestionar los silencios, ¿no? O sea, yo pienso que gracias al secuestro, pues me he madurado como periodista. Ahora, pues me tomo mucho más en serio mi seguridad. De hecho, yo me fui de Rusia al nada más tener la guerra de Ucrania, porque ya había tenido señales y no quería esperar ninguna más. Ya. Es decir, había tenido, no puedo hablar de ellas porque hay otra persona que está involucrada y sería como poner en peligro, pero sí había tenido señales. Entonces, o sea, cuando se ve la guerra, de hecho ya estaba un poco de salida, ya había hablado con el periódico, está diciendo, tenía avisos, me tengo que ir, y el periódico pues me había dicho que me quedara esperar un año mientras se esperaba mi reemplazo, pero la guerra ya se decidió, tras la guerra se decidió, y de hecho dejé todas mis cosas atrás y las recuperamos, mi pareja y yo las recuperamos a través de una empresa de transportes, ¿no? Entonces, o sea, al cabo de los 3 meses. No quise volver allá porque no sabía lo que me esperaba allá. Entonces, o sea, es decir, eso por una parte, yo no puedo volver a hacer pasar a mi familia lo mismo que he pasado, ¿no? Y luego hay un cierto elemento de cierta culpa del superviviente, ¿no? Y ahí, por ejemplo, cuando ejecutaron a Steven Sotloff, mi mejor amigo dentro del cautiverio, fue el segundo ejecutado. Yo había tenido bastante relación con los padres, muy estrecha. Había venido su mejor amigo aquí. Habíamos hablado con los padres varias veces, pero es que no me sentía con fuerzas ni siquiera de llamarles para darles las condolencias, porque era como decirles, este secuestro se habría podido resolver de otra forma, ¿no? Y yo soy la prueba viviente de ello. Entonces, o sea, tardé como un año. Entonces, al cabo de un año, ella estaba en Rusia. Shirley, la madre, pidió por favor que escribiéramos una nota sobre qué es lo que recuerda de su hijo cuando estaba en cautiverio. Entonces, le escribí una carta explicándoles, disculpándome de lo que había pasado, de no haberme podido dar las condolencias. Y bueno, ahora, de hecho, tengo una relación bastante estrecha, ¿no? Pero y a mí, pues, yo le había prometido a Steven Santos cuando me liberaron, que no, I won't leave a stone unremoved, que no dejaré piedra sin mover para conseguir tu liberación. No conseguí su liberación, pero sí que yo quiero explicar todo lo que ha pasado allí. Y hemos conseguido ya que los otros materiales algunos vayan a pagar por lo que han hecho, pero todavía queda trabajo por hacer en ese sentido. Otra de las cosas terribles que se ven en el documental, y se ve muy bien, es lo que debía ser, lo que era de hecho, vivir bajo el yugo del Daesh. Vivir para la gente que estaba allí. Sí. Porque efectivamente vosotros estabais prisioneros en aquella casa a orillas del Éufrates, viviendo un auténtico calvario, pero no erais los únicos rehenes. Había miles y miles de rehenes que estaban en ese territorio sin comerlo ni beberlo. Te voy a decir, por ejemplo, una cosa que es clarísima, que además me parece muy significativa. Es decir, durante todo el tiempo que estuve solo el primer mes en el hospital oftalmológico de Alepo, que estaba en una sala, yo era un privilegiado, pero era un privilegiado. A mí no me tocaba, pero yo oía constantemente, es decir, el resto de los prisioneros los sirios estaban atados, ligados a las calefacciones y es decir, ellos vivían y dormían y comían así, de esta forma, es decir, yo tenía una habitación para mí solo y a mí no me pegaban, evidentemente había órdenes de mantener mi integridad física, torturas psicológicas las que quieras. Es decir, o sea, me gritaban al oído, entraban, me daban sustos, me hicieron ejecuciones fingidas, me arrastraban al lavabo, me llevaban al lavabo y como no me querían tocar, me pedían que agarrara algo y lo que agarrara eran las cadenas o los palos con los cuales ellos pegaban a la gente que tenían fuera, con lo cual no estaban diciendo, bueno, es que te puede pasar lo mismo, pero evidentemente yo era privilegiado, por eso yo insisto que
cuál es en la película, cuál es nuestro sufrimiento en comparación con la del pueblo sirio. Yo creo que ese documental es los protagonistas son el pueblo sirio y desde luego y luego también pues eso, la gente que los que no sufrieron el secuestro y sus familias, ¿no? Y a ellos va dedicado el documental. Pero bueno, yo creo que o sea, el fenómeno del Estado Islámico, insisto, cuando tengamos una clara visión de lo que ha pasado, nos daremos cuenta de que la religión islámica es totalmente, eso no es el Islam. De hecho, me lo dice un imán durante el documental. Me dice, no sabemos de esta gente, no tiene nuestra moral, no tiene nuestra religión, no sabemos dónde fue y no sabemos de dónde vinieron. Yo creo que él sí sabe de dónde vinieron y a dónde fue, pero él, evidentemente, porque vive en Siria, no lo puede decir abiertamente, ¿no? Porque expondría represalias. Pero yo pienso que con el tiempo vamos a tener clarísimamente una visión de lo que pasó, por qué esta revolución que quería democracia, derechos humanos, se transformó en esa monstruosidad que es totalmente lo contrario a lo que estaban pidiendo, ¿no? Yo te daré un dato. La gente que estaba muchas de la gente que estaba atada a las calefacciones en la primera explosión, por lo que yo podía entender en árabe, ellos repetían la palabra Jaish al-Hur, que quiere decir ejército libre, y el ejército sirio libre. El ejército sirio libre era lo que era la oposición original, la que se levantó en armas contra el régimen de Bashar al-Assad, y entonces, ¿qué es lo que deduces allí? Que la mayoría de la gente que estaba allí no eran gente del régimen, sino eran militantes pro democracia. Es decir, o sea, el Estado Islámico lo primero que hace es, digamos, que eliminar a todos aquellos que lo que buscan es democracia en su país. Y el Estado Islámico, por ejemplo, una de las cosas que yo tengo clarísimas de mis conversaciones con uno de los terroristas que se explotó, con Najim Lasraoui, que se explotó en el aeropuerto de Bélgica, era que les importaba un pepino el régimen de Bashar al-Assad. Lo que querían era borrar la frontera que separaba a Sunís, que era la frontera entre Irak y Siria. Eso, vamos, o sea, es que eso le venía de perillas al régimen. Bueno, Marc, ¿y qué planes tienes para el futuro? ¿Vas a volver a cubrir zonas de conflicto? Bueno, yo de hecho estoy cubriendo Ucrania, y bueno, me siento parte de la misma. Es decir, como hemos hablado un poco antes, o sea, es decir, no deja de ser un poco, estoy haciendo lo mismo que iba haciendo desde el secuestro. Es decir, o sea, porque esto no es, o sea, la guerra de Ucrania no es una reverberación más es un conflicto, es una reverberación más de un conflicto que íbamos gestionando desde el año 2000, ¿no? Y que yo creo que en estos momentos, pues bueno, pues, o sea, entonces, pues, que yo creo que en estos momentos, o sea, Rusia no da más de sí, el Kremlin no da más de sí, y bueno, pues desde aquí, pues, puedo decir muchas cosas sobre Rusia porque conozco mucha gente y además no tengo las limitaciones del régimen. Viajo a Ucrania y con muchas precauciones, pero viajo a Ucrania y puedo informar desde ahí. Y luego, por ejemplo, otras cosas que esta nueva situación tiene es que, bueno, al fin y al cabo uno deja de ser, soy una especie de corresponsal en la nube, ¿no? Por ejemplo, viajo a sitios como Bulgaria, es un país en el cual el Kremlin tiene una influencia tremenda, o sea, estoy explicando cosas sobre cómo Rusia se infiltra aquí. Aquí tenemos un problema muy grave y no nos estamos dando cuenta, pero tenemos un problema gravísimo. O sea, y entonces todo esto me lleva mi tiempo, ¿no? O sea, jamás he estado tan ocupado en mi vida como que, o sea, entre investigar lo que es el Estado Islámico, viajar a Ucrania, explicar cómo Rusia lava su dinero en Chipre o cómo Rusia controla la economía de Bulgaria, dejando allá y explicando y buscando pues, cómo funciona Rusia aquí también, pues vamos, eso es un trabajo, te digo, que jamás he estado tan ocupado en mi vida. Pues no vamos a robarte más tiempo de esa ocupación, de verdad.
Muchísimas gracias, Marc, por venir a Días Muchas Extraños gracias, Santiago. a compartir esa experiencia. Y yo vuelvo a recomendarlo. Regreso a Raqqa, si te interesa lo que sucedió con el Daesh, si te interesa una historia humana alucinante, si te interesa el periodismo, es algo que hay que ver. Marc, un abrazo muy grande. Un abrazo grande a vosotros. Venga, un abrazo. Chao, Santiago. Chao.